Bienvenidos a ULPAM TV. Hoy en nuestro programa, la charla debate Pueblos Originarios, un reclamo histórico, organizada por la Asociación de Docentes Universitarios en el marco de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. En piso, la entrevista a la profesora Nilda Redondo sobre el libro De la conquista del desierto a la doctrina de la seguridad nacional. Y el informe sobre la educación superior y el papel de las universidades en el contexto actual. Mari pulamyen, mari kompuche, mapuche tainchin, feula huescule tuain, huehuain pucona mapu, marichi huevo. Con el objetivo de reunir a la comunidad universitaria y la sociedad en general para poder interiorizarse sobre los pueblos originarios de la Patagonia y sus reclamos, la Asociación de Docentes Universitarios organizó la charla debate denominada Pueblos Originarios, un reclamo histórico. La jornada se realizó en el marco de la desaparición forzada de Santiago Maldonado el pasado 1 de agosto, cuando se encontraba apoyando el reclamo por las tierras de la comunidad mapuche de Cuyamen, provincia de Chubut. Desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Pampa, ADU, que es el gremio que nuclea a los docentes universitarios de nivel preuniversitario del colegio de la ULPA, estamos comprometidos no solamente con la palabra, sino con las acciones de la aparición con vida de Santiago Maldonado. Entonces consideramos oportuno, en este marco a nivel nacional de lucha que se lleva adelante, de campañas y de difusión de que aparezca con vida, de hacer una actividad con una doctora, Claudia Salomón Tarquini, que en su estructura y en su formación ha trabajado mucho sobre los pueblos originarios. Entonces, consideramos prudente que fuera una actividad abierta a la comunidad, por eso se dio difusión, acerca de cuáles fueron los mecanismos que en la antigüedad llevaron a considerar que los que actualmente son pueblos originarios eran personas que venían o que querían colonizar y apropiarse del terreno cuando ellos realmente estaban en ese momento en la Argentina y en Chile, ¿no? Que no había división y eran formadores de esa comunidad. Santiago fue un activista político que viajó hasta la localidad a acompañar a estos pueblos originarios en su reclamo, ¿no? De que le devuelvan las tierras, que no sigan expropiando ni apropiándose del agua, de los recursos naturales, que todo eso se lleva al exterior. Entonces, en ese contexto en que una persona, como decía Baigorria, blanco, que externo a la comunidad mapuche o ranquel, fue hasta allá y ahora desaparece, es como que hacemos hincapié en que tiene que aparecer con vida. Entonces reivindicamos que aparezca con vida Santiago Maldonado, pero también desde la Asociación de Docentes Universitarios vemos que hay toda una campaña apoyada
no solamente por los medios, sino por varias líneas de investigación, a lo que piensa el gobierno nacional, ¿no? de este avasallamiento a los derechos y a los deberes de los argentinos en condiciones impuestas desde afuera. La charla debate que se dio, digamos, primeramente por la cuestión indígena y también por la aparición con vida de Santiago Maldonado, me pareció importante la relevancia, ¿no?, sobre la cuestión indígena. Por un lado porque está invisibilizado por la sociedad, la misma sociedad que lo niega, y también los medios de comunicación que te venden, digamos, una postura, ¿no?, como los indios mapuches como violentos y demás. Justamente la cuestión de que éramos dueños de la tierra, eso es un concepto, podría ser erróneo de cierta forma, puesto que nosotros no teníamos esa ideología, ¿no?, de decir que esto es nuestro, y no, sino que es todo lo contrario, nosotros somos parte de la tierra, nosotros nos identificamos con el territorio, y de ahí vienen los distintos nombres de las distintas comunidades indígenas por ahí también que utilizó, ¿no?, el Estado para poder someterlo. Por ejemplo, la cuestión más típica es la cuestión del indio mapuche como chileno, o la cuestión del proceso de araucanización que se dio en Pampa y Patagonia, que son por ahí, dependiendo del punto de vista, son erróneas en su mayoría. Se tiene en cuenta, ¿no?, a partir del siglo XVI, cómo hay, digamos, un acercamiento y un avance de la cultura de origen pehuenche sobre el territorio de lo que es hoy conocido como la Argentina, pero en ningún momento se dan tantas batallas fuertes, digamos, como dice que hubo un exterminio prácticamente de las sociedades mapuches sobre los tehuelches. Incluso hay muchos documentos fotográficos donde te muestran cómo conviven tehuelches con mapuches. Más que nada esa era la idea de la charla, ¿no?, de romper esta historia tan hegemónica que está presente en la sociedad. El libro de la conquista del desierto a la doctrina de la seguridad nacional se presentó recientemente en la Universidad Nacional de La Pampa. Las tensiones entre la literatura y la política sobre tópicos como el territorio, el genocidio, el sujeto deleznable, son ejes en los distintos capítulos que componen el volumen compilado por la escritora Nilda Redondo. Hoy nos visita en Ulpan TV, en este espacio de entrevistas, Nilda Redondo, escritora, investigadora, compiladora del libro De la conquista del desierto a la doctrina de seguridad nacional, libro que se presentó recientemente en la Universidad Nacional de La Pampa, con otros autores, Patti. Sí, este libro expresa en parte la investigación que venimos realizando junto con Mariano Oliveto, Elvio Monasterolo y Micaela Gallego Ficela, que se llama Genocidios en Argentina, siglo XX, en torno a la última dictadura militar, siglo XIX, en torno a la autodenominada conquista del desierto. Y bueno, en este libro nosotros expresamos parte, como te decía, de la investigación, pero nos centramos mucho en la conquista del desierto, analizamos algunos textos que han constituido la versión oficial de cómo eran estos pueblos, como por ejemplo una excursión a los indios ranqueles, el propio Martín Fierro, que es el libro de José Hernández, que fue en la década del 20 por un intelectual funcional a la oligarquía, que era Leopoldo Lugones, fue consagrado el poema nacional, y sin embargo en ese libro también se expresa una imagen descalificadora de las poblaciones indígenas, y se celebra, sobre todo en la vuelta,
que aparece en 1879, justamente, en la misma fecha de la avanzada final de Julio Argentino Roca hasta la isla Cholechuel, celebra la destrucción de las poblaciones indígenas, ¿no? Y también trabajamos con otro texto, como por ejemplo de Ceballos, de Estanislao Ceballos, que fue publicado en su primera oportunidad en 1884, que se llama Calfucurá y la dinastía de los Piedra, siempre con la tónica de cómo los procesos de genocidio no son solo el momento de la destrucción literal de los cuerpos, de la sociabilidad de esas sociedades, de su cultura, de sus bienes materiales, sino que también hay un proceso previo, largo, durante y con posterioridad de construcción de una imagen deleznable, decimos nosotros, de esas sociedades o de esos grupos, de tal manera que cuando se produce el hecho del robo de las tierras o de la destrucción de esa sociedad, parte de la otra sociedad lo desee profundamente, ¿no? Busca comprometer y buscar consensos también en el seno de parte de la sociedad para acompañar la destrucción de ese otro grupo, sector, en este caso las sociedades como las poblaciones indígenas, y nosotros establecemos una línea de comparación y en la comparación las diferencias con el proceso de persecución, exterminio y difamación de los distintos núcleos insurgentes, revolucionarios de la década del 70 del siglo XX en Argentina. Ahí hay lazos en común. Pensaba en esto del exterminio, pensaba en el genocidio, pensaba en la mirada del sujeto que ustedes mencionan como deleznable, ¿no? Y que aparece como un sujeto que es subalterno, que es mirado como el peligroso en estos procesos. Claro, en primer lugar, nosotros no es que nosotros hagamos la relación, sino que son las propias clases dominantes las que establecen el vínculo entre la persecución al subversivo delincuente terrorista del siglo XX, en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, y la destrucción de las poblaciones indígenas bajo la acusación de que invaden el desierto, invirtiendo los sentidos totalmente, porque en realidad ellos eran habitantes y eso no era un desierto, claro. Por cierto. Ellos mismos establecen la vinculación y en este sentido debemos recordar que en 1979, durante la dictadura de Videla, se celebran justamente los 100 años de la denominada conquista de América, y la vinculación se establece, por ejemplo, en nombre de la civilización occidental y cristiana en los dos casos, ¿no? Siempre estas clases dominantes que construyen una nación para sí, los van a considerar apátridas, siempre los van a considerar por fuera de la patria. En el caso de las poblaciones indígenas, efectivamente ellos estaban por fuera porque son poblaciones preexistentes. Claro. Ellos son anteriores, muy anteriores a la constitución de los estados nacionales. Así que no tenía ningún sentido que los consideraran extranjeros, porque ellos eran otras naciones, claro. Ellos eran los verdaderos dueños de estas tierras. Vamos a continuar porque es un tema sumamente interesante y que además nos atraviesa como territorio pampeano, claro. Fundamentalmente, ¿no? En unos minutos continuamos en Ulpan TV. Bueno, retornamos en esta entrevista con Nilda Redondo para poder indagar un poco más sobre este texto que fue presentado recientemente y hacemos referencia a algunos conceptos vinculados a este sujeto llamado por estas clases dominantes de peligroso, apátrida, y a veces uno habla de esto y debe remitirse a que estamos plantados sobre un territorio donde esto ocurrió, en nuestro propio territorio pampeano, ¿no? Que es de esto de lo que
trata también este texto. Sí, el viernes, que la presentación las hicieron dos compañeros nuestros, uno de letras, que es José Maristani, y otro Roberto Pitaluga, de historia. Justamente Roberto citaba una parte del libro en donde nosotros decimos que somos habitantes, estamos en un lugar que está cerca de Lebucó y está cerca de Salinas Grandes, donde estaba Mariano Rosas, en Lebucó, donde estaba Calfucurá. Claro. Sin embargo, nosotros tenemos un tipo, los procesos genocidas son procesos de silenciamiento y de desvirtuación de la memoria. Y entre otras cosas hay toda una operación que se realiza desde el momento fundacional, con el triunfo de los liberales genocidas en 1880, que es a construir un mito de una Argentina blanca, ¿no? Entonces todos nos consideramos del lado de los blancos cuando en realidad el concepto mismo de raza y de qué es blanco o no es blanco es una invención eurocéntrica. Claro. Nosotros trabajamos mucho con ese desmontar permanente de esos prejuicios que nos han constituido nuestra propia cultura presente, para aportar nuestro granito de arena a los procesos de puesta en cuestión de aquellas tapas a la memoria que se han querido poner hasta el presente. Y en este sentido la literatura es una vía que no solo tiene que ver con lo literario por los formatos, por la escritura, sino por el proceso político que implica y que puede poner sobre la mesa, ¿no? Claro, nosotros trabajamos con textos literarios, con textos ensayísticos, documentos de Estado, textos políticos, textos históricos. En esa confluencia y con esa mixtura trabajamos nosotros, ¿no? Y de ahí que de cada texto uno puede sacar, analizar la polifonía de los textos, de tal manera que en algunos de ellos vos puedas ver el murmullo social, las distintas tendencias ideológicas que se cuelan a veces en algunos textos, como es el caso de una excursión a los indios ranqueles. Quería decirte que en el lazo ese de la conquista del desierto, la doctrina de la seguridad nacional, en el libro se trabajan, hay dos capítulos, uno orientado a hacer una caracterización de la doctrina de la seguridad nacional, sobre todo con un texto también canónico de la derecha, que es de Osiris Villegas, dos textos de Osiris Villegas, y el documento que se distribuyó en 1977 en todo el sistema educativo del país, que se llamaba Conozcamos a nuestro enemigo. La subversión, claro, en el ámbito educativo, entre paréntesis, conozcamos a nuestro enemigo en cada una de las escuelas de todos los niveles. Pareciera que hay siempre como un leitmotiv, siempre recrear esta línea, ¿no?, que atraviesa de las clases dominantes y cómo reconocer, entre comillas, al peligroso, al subversivo. Claro. Y esto, ya cerrando, ¿no?, esta entrevista, ¿se recrea con esto que ha sucedido de alguna manera con la desaparición de Santiago Maldonado y la lucha de los pueblos indígenas en la Patagonia? Sí, sí, totalmente. Está como fusionado en todo en el presente, ¿no? Aplastado. Porque es el subversivo, el terrorista, los indígenas, todo aplastado y con un nivel de consenso. Y operados del Estado, ¿no? Claro. Justamente sí, nosotros nos pusimos a trabajar hace 3 años. No pensábamos que iba a tener esta actualidad en el momento, claro, que presentamos el libro, pero sí, obviamente que los procesos genocidas son procesos de largo plazo y actúan en el presente y contra ellos hay que litigar de manera permanente, ¿no? Bueno, Nilda, te agradecemos mucho la presencia en Ulpan TV y seguramente pueden acceder a este libro de la conquista del desierto a la doctrina de la seguridad nacional en la librería de la Universidad Nacional de La Pampa. A partir de la vigencia de la ley que estableció la obligatoriedad del secundario, nuevos sectores ingresan a las escuelas medias. Este proceso coincide con el crecimiento de las universidades en el país, las que se han sextuplicado desde fines de la década del 60. Eduardo Rinesi, autor del libro Filosofía y Política de la Universidad, reflexiona sobre la educación superior y el papel de las universidades en el contexto actual.
A mí me parece que una de las cosas muy importantes que ocurrieron en los últimos años en la Argentina fue el establecimiento por una ley de la Nación, que es la Ley de Educación Nacional, de la obligatoriedad de la escuela secundaria. Por supuesto, no nos chupamos el dedo y sabemos perfectamente que una cosa es establecer la obligatoriedad de la escuela secundaria por una ley y otra cosa es tener efectivamente garantizada la universalidad. Nosotros estamos muy lejos de eso, estamos mal. Me parece que aquí no hay que ser nada complacientes, estamos mal. 1 de cada 2 muchachos y chicas con edad de haber terminado la escuela secundaria no la terminaron en la Argentina y eso es un número malo. Pero me parece que incluso aceptando eso, que la ley diga que la expectativa, que la tendencia, que lo que los adultos de este país queremos para nuestros jóvenes es que tengan la escuela secundaria terminada, dice alguna cosa respecto a las posibilidades de pensarse la universidad de otra manera. Por otro lado, el gran crecimiento que ha tenido el sistema universitario, no solamente en los últimos años, aunque en los últimos años fue muy importante, pero yo diría en los últimos 40 o 45 años, en 3 grandes oleadas, la oleada de fin de los años 60 y comienzos de los 70, a la que pertenece, entre otras, esta universidad en la que estamos, el así llamado Plan Tacchini de fines de la Revolución Argentina, la oleada de creación de universidades especialmente, pero no solamente, en el conurbano bonaerense durante la primera mitad de los 90, y la gran oleada de creación de universidades, tanto en el interior del país como en el conurbano bonaerense, de los años de los gobiernos kirchneristas. Entre esas 3 oleadas, el número de universidades en este país se sextuplicó. A fin de los años 60 este país tenía 9 universidades públicas, hoy tiene 55 universidades públicas. Y eso, que en sí mismo podría parecer un dato menor, no lo es en la medida en que la distribución geográfica de esas universidades garantiza que hoy cualquier muchacho, cualquier chica de 18, de 20 años que quiere ejercer el derecho que lo asiste a ir a la universidad, tiene, a no más que un rato razonable de viaje de la casa, una universidad pública, gratuita y buena donde ejercer ese derecho. En 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO, reunida en Colombia, produce un documento donde expresa que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los Estados. En el año 2008, una importantísima declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior, reunida en Cartagena de Indias, Colombia, establece por primera vez de manera muy interesante que la universidad es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los Estados. Muchos siglos, una historia milenaria de esa institución a la que llamamos universidad, que tiene en efecto en Occidente cerca de 1000 años de historia, y que es la historia de una institución fuertemente jerárquica, fuertemente excluyente, ¿no? Fuertemente expulsiva. Es una institución que a lo largo de 1000 años se ha dedicado en todas partes a formar élites. Y eso es algo que penetró profundamente tanto las representaciones y la subjetividad de los jóvenes de nuestras sociedades, como las representaciones y la subjetividad de los profesores, que hoy tenemos la responsabilidad de garantizarles a nuestros estudiantes lo que por primera vez pensamos como el ejercicio de un derecho que los asiste. Yo creo que es muy importante que se haga carne en la carne de los profesores universitarios esta idea de la universidad como un derecho, porque lo cambia todo. Si yo no pienso que la universidad es un derecho, si yo pienso que la universidad o bien es un privilegio del que puede costearla, o bien es una institución donde nos dedicamos a fabricar las élites que necesita el país, y no pienso que la universidad es un derecho, yo puedo no hacerme mucha mala sangre porque 9 de cada 10 estudiantes no terminan sus estudios, y ojalá estos números fueran metafóricos. Pero si yo pienso que la universidad es un derecho que asiste a cada uno de los muchachos y de las chicas que está sentado allí en un pupitre cuando yo estoy hablando, tengo que entender correlativamente que yo, el docente que les está hablando, soy el responsable que ese derecho pueda ser ejercido. Si la universidad no reflexiona, si la universidad no vuelve sobre sí para pensar el modo en el que piensa, está frita.
está frita, se vuelve dogmática, se vuelve necia, se vuelve pobre. La universidad tiene la obligación, tiene la responsabilidad y tiene en favor de esa responsabilidad un conjunto de grandes escritos, empezando por uno muy célebre que me viene a la cabeza ahora, que es uno de Immanuel Kant a fines del siglo XVIII, que se llama El conflicto de las facultades, donde de modo muy sugerente Kant invita a que la universidad piense todo el tiempo lo que piensa. La universidad no solo tiene que pensar lo que piensa. Y ese pensar lo que piensa y ese pensar lo que hace incluye esta reflexión sobre qué significa tomarnos en serio, que no estamos haciéndole un favor a los pibes de explicarle alguna cosa en medio de todas las cosas presuntamente importantes que tenemos que hacer, sino que estamos cumpliendo con la obligación que tenemos de garantizarles el ejercicio de un derecho que los asiste.